Hola, muy buenos días. Susana Macías con todos vosotros en este programa Eres Sorprendente. Y como siempre digo, Él es sorprendente. Por eso comenzamos con esta melodía tan bonita y que nos pone en ánimo ya desde por las mañanas. Eres sorprendente. Lo que pensabas tú siempre superó. Él es sorprendente, pero lo bonito también y maravilloso es que en Él, tú y yo, somos sorprendentes. Porque Él, a través de su gracia, por lo que Él hizo en la cruz, a favor de nuestras vidas, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir con Él, en Él, aquí en este mundo. Su grandeza es tan inmensa que lo llena todo. Así que dale paso en tu vida, deja que Él te llene con su grandeza y que tú y yo podamos ser tan sorprendentes como Él lo es. Amarte es inevitable. Y hoy vamos a tener un programa, como no, sorprendente, con este título de programa tiene que ser así, sorprendente, porque vamos a hablar con una invitada especial. Este es el segundo programa que tenemos con ella, porque nos quedamos a medias, no dio tiempo a terminar. Y bueno, pues para los que ya nos escucharon, y si tú no nos oíste la última vez, pues os cuento, el título de nuestro programa es Libre de la oscuridad. Y como hemos comenzado, Libre de la oscuridad, el título de este programa en concreto. Y bueno, entender la magnitud del mundo espiritual es una empresa casi imposible y en cualquier caso muy complejo. Dios nos ha velado muchos conocimientos del mundo sobrenatural para nuestra propia protección, por nuestro propio bien, ya que no tenemos la capacidad para gestionarlos. Todos los hombres vemos las cosas a través de un velo espiritual y no podemos ser conscientes de todo lo que ocurre en el mundo espiritual por mucha revelación y percepción espiritual que tengamos. Pero debemos reconocer que la curiosidad y el afán de saber los misterios están en el corazón del ser humano. Y en muchas ocasiones esa curiosidad es la puerta que nos conduce, fijaros lo que os digo, al mismísimo infierno. Y quiero dar paso a nuestra invitada especial, la pastora Mercedes Farpón. Hola, Mercedes. Hola, buenos días desde aquí de Asturias. Qué bueno. Aquí tenemos unos 22 grados para los madrileños que estáis ahí con calor. Ah, qué y nada. Nos quieres dar envidia, ¿eh? No solo a los madrileños, sino a tantas personas que nos están escuchando de diferentes localidades de este país, de este precioso país. Así que venga, danos envidia. ¿Cuánto has dicho que estáis? A 22 grados. Ayer estábamos a 16, ya un poco ya, ¿eh? Pero bueno, no vemos el sol, ¿eh? Todo Oye, hay que decirlo. Una cosita, Merce. Tú eres asturiana de pura cepa. Sí, yo soy asturiana, más de 8 apellidos asturianos, eso ya te puedo decir. Soy Bueno, ya pues, generacional. Danos un poquito de cultura a todos los demás españoles y a los que nos escuchan de otras naciones. Sí. Dinos unas poquitas palabras en Astures, ¿se dice? En asturianos. En asturiano, venga, cuéntanos. Venga, ¿cómo piensas tú que aquí, que sería una xiata? Ni idea. Una xiata. Xiata. Ah, bueno. Xiata. Vale, hasta es difícil decir lo que es. Es una ternera. Es que en Asturias no existe la J. Todo lo que es J lo hacemos en X. Y, por ejemplo, ¿qué es un mur?
¿Un mur? Que andas murando, sí, un mur. Y cuando te Un dicen muro. andas murando por... Mur, M-U-R, mur. Ah, murmurando. Mur, no, mur, M-U-R, mur. Venga, dime. Eso es un ratón. Pero bueno, qué Sí, sí. qué rarito habláis, ¿eh? Sí, sí. Y un raitán, que es un pájaro. Cuando dicen, mira, tenemos un raitán ahí por ahí. Pues un raitán es un petirrojo. Bueno, habría muchas palabras, ¿no? Yo creo que la más conocida es la de gochu, que es cerdo. Y hay una frase que yo diría ahora, que fai un cutu que escaraballa el pellejo, que hace un frío que te... como que te pone los pelos de punta, ¿no? Ah. En la piel. O sea que ahí estamos. Bueno, Dando bueno. un poco de cultura asturiana. Bueno, gracias. Aprender siempre es bueno, ¿no? Exactamente. Mercedes, estaba hablando un poquito acerca del mundo espiritual, de cómo nosotros como seres humanos vemos las cosas a través de un velo. No podemos ser conscientes de todo lo que ocurre en el mundo espiritual, pero sí que tenemos muchísima curiosidad, todos los seres humanos, de un poco descubrir qué es lo que hay más allá, pero esa curiosidad, si no la enfocamos bien, también lo comentaba, es la puerta que nos puede conducir al mismísimo infierno aquí en la tierra. Y esto fue algo que te pasó a ti, ya nos contaste en el anterior programa, pero como hay personas que no nos han escuchado la vez pasada, luego un poquito más adelante nos vas a contar tu historia. Pero también es verdad que Dios nos revela cosas espirituales a sus hijos. La Biblia está repleta de este tipo de revelaciones. Él, en su infinita sabiduría y bondad, tiene todo el poder para abrir los ojos espirituales. Y un ejemplo de esto lo vimos, hay muchos más episodios en la Biblia sobre esta cuestión, pero lo vimos especialmente con el profeta Eliseo cuando oró para que su siervo se le abrieran los ojos espirituales y pudiese ver más allá de lo que sus ojos físicos podían alcanzar. Voy a leer este versículo y ya te doy paso para que nos cuentes un poquito más. Dice en Segunda de Reyes: y oró Eliseo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos. Se entiende que son los ojos del espíritu humano, ¿no? Para que vea. Y el Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y carros de fuego. Mercedes, cuéntanos, ¿qué pasó con tu vida? Y cuéntanos un poquito acerca de este mundo espiritual que a ti te llevó casi al abismo, pero que hubo alguien que te rescató. Venga, yo te doy paso, te iré haciendo preguntas, pero sí que es verdad, también quiero anunciar que cualquier persona que quiera hacernos alguna pregunta, que lo escriba a este WhatsApp y vamos a intentar, con tu ayuda, ¿verdad, Mercedes? Ok. Con tu ayuda vamos a intentar responder. El WhatsApp es el 629-649-308. 629-649-308. Y si necesitas oración, también escribe y vamos a orar por ti junto con todos nuestros oyentes creyentes que tienen fe y vamos a poder ayudarte con la ayuda de Dios, obviamente. Bueno, Mercedes, cuéntanos, ¿este mundo espiritual existe? ¿Este mundo espiritual puede traernos grandes desgracias? Y me gustaría que nos pongas un poquito en contexto qué pasa en el mundo. ¿Hay interés en estas cosas? ¿Qué pasa con nuestra sociedad actual en cuanto a estas cuestiones? Muy bien, muchas preguntas, pero bueno, vamos a ver si me acuerdo de todas. Pues como comentabas antes, el ser humano tiene hambre espiritual porque no solo somos un cuerpo físico, no solo somos un alma, donde están las emociones, donde está la voluntad, donde está nuestra parte cognitiva, sino que tenemos un espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Entonces, antes, como dijiste, como Eliseo le pide al Dios creador que le abra los ojos, claro, son los ojos espirituales a su criado,
sea, está seguro que ahí él ya lo estaba viendo, Eliseo ya lo veía, solo que él quería que también lo viera su criado. El mundo espiritual es real y mucho más real que el físico, porque hay 3 dimensiones, bueno, en el Cábala y en otras creencias ponen 7, pero bueno, la Biblia habla de 3, luego cada uno lo pueda dividir, yo me creo lo que trae la palabra, porque la palabra es verdad, y hay tres ámbitos. Uno es el primer cielo, donde nosotros vivimos, donde está el cosmos, donde está el universo. Luego está el segundo cielo, que es un lugar, como digo yo, que hubo de separación, es un lugar, como digo yo, de vacío, donde hay entes nada buenos, donde hay cosas espirituales que están prohibidas por Dios porque son malas, claro. Lo que Dios prohíbe siempre es porque es malo para nosotros. Y luego está el tercer cielo, que es donde está, donde está Dios, los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando Adán y Eva caen, está la caída del hombre, el hombre se separa. El hombre se separa de Dios a nivel espiritual. El hombre pues veía con su espíritu, oía, tenemos los cinco sentidos que tenemos físicos, los tenemos en el espíritu humano. Entonces, eso está como velado, lo que tú decías, está velado desde la caída, y como ahora hay un territorio enemigo entre ese tercer cielo y el primero, que es el segundo, es un lugar donde está un enemigo del alma nuestro, un enemigo del Señor, y ahí es donde se mueven las cosas ocultas y peligrosas. Y lo normal es que nosotros como personas, si no tenemos a Dios, si no tenemos al Espíritu Santo guiándonos, si entramos a jugar con estas cosas del más allá, porque ya te digo, al ser espirituales tenemos, nosotros tenemos esa necesidad porque sabemos realmente que algo existe, ¿verdad? Y entonces, pues nada, si no es por el Espíritu Santo, muchas veces queremos conocer cosas que no están bien. Mira, te voy a leer un versículo, espera, voy a leerlo aquí. Hay muchos, ¿verdad? Porque mi libro habla de muchos versículos, pero hay uno muy interesante que dice en Deuteronomio 4:19, no sea que alces tú los ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas, y luego dice, y todo el ejército del cielo, que dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Entonces todos estos seres espirituales, tanto como adorar la luna, el sol, las estrellas, la astrología, y está ese ejército del cielo, realmente hay cosas que Dios prohíbe. Dice el Levítico 19:26, no seáis adivinos ni agoreros. En el Levítico 19:31 dice, no os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Esos son algunos de los versículos que podemos encontrar en la Biblia en relación de que hay un mundo peligroso, ¿verdad? Entonces, lo que tú comentabas, durante tiempo, sobre todo en nuestra sociedad occidental, se han pasado mucho a ser mentes muy intelectuales, han dejado un poco aparte lo sobrenatural, ¿verdad? Y entonces la ciencia, que está muy bien, por supuesto, que la ciencia tiene su parte, y la ciencia, como yo digo, la ciencia es algo bueno que viene de Dios, pero la ciencia ha querido coger todos los ámbitos, y no es posible, porque hay un mundo espiritual bueno que tendríamos que conectar, y hay otro mundo espiritual, uno dice el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por lo tanto, todas estas prácticas ocultistas nos llevan a conectar con el segundo cielo, y el segundo cielo no es bueno. No es bueno porque te trae desde locura, puede haber influencias espirituales, ataduras espirituales, hasta posesiones y tormento, deseos de suicidios. Bueno, hay casos de mucha gente que ha practicado el Ouija, que es un espiritismo, y después se ha suicidado. O sea, quiero decirte que no es una broma, no es algo juego real. Exactamente, es algo real que está ahí y existe. Y como yo comento, por mucho que tú quieras negarlo, no va a dejar de existir. Yo puedo negar la gravedad, la teoría de la gravedad, o sea, yo puedo decir
que no existe. Pero yo si me tiro desde un octavo, yo voy a tener esa influencia de la gravedad sobre Claro, mi vida. son leyes Lo mismo pasa. que Dios ha puesto en la naturaleza, claro que sí. Claro, son leyes y las hay espirituales también. Entonces, pues es muy importante conocer la verdad y no desviarnos detrás de cosas que están prohibidas para nuestro bien, porque el que habita en la luz de en las tinieblas es un ser superior a los hombres, muy astuto. Engañó a Adán y Eva cuando ellos eran perfectos, cuando ellos usaban el 100% de su capacidad intelectual. Ahora estamos usando un 20%, yo creo que no llega, y estamos yendo a la luna. Imagínate usar el 100%. Entonces, si con un 100% este ser espiritual astuto fue capaz de engañar a Adán y Eva, cuánto no más a nosotros que usamos un 20% escaso. Así es. Mercedes, tú tienes un libro que se titula, has hecho referencia a él, Libre de la Oscuridad. Y yo quiero dar un correo electrónico donde pueden conseguirlo. Directamente te van a escribir a ti. Es libredelaoscuridad@gmail.com. libredelaoscuridad@gmail.com. Yo lo recomiendo, lo tengo, obviamente, lo he leído, escribes muy bien. Eres pastora evangélica, además eres escritora y tienes una historia personal relacionada con estos temas. Has hablado del suicidio, estuviste a punto de suicidarte, luego nos lo vas a contar. Y todo esto aparece en el libro y hay un capítulo que me parece muy interesante que se titula La curiosidad mata al gato. Y estábamos hablando de cómo todos los seres humanos tenemos interés en lo espiritual, ¿no? En lo más profundo, en lo que va más allá de nosotros. Hay un versículo que a mí bueno, todos los versículos de la Biblia me encantan, ¿no? Pero este en especial siempre me recuerda mi origen y mi fin, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Es una manera muy hermosa de hacer referencia de que todo ser humano tiene la eternidad de Dios, ese soplo divino de Dios dentro de nosotros, Él nos lo dio, y esa eternidad está dentro de nosotros, nacemos con esa eternidad dentro de nosotros, morimos con esa eternidad dentro de nosotros. Significa que no va a haber nada en este mundo que nos llene plenamente si no es lo eterno de Dios, lo profundo de Dios. Pero claro, si no buscamos y miramos hacia aquel que es nuestro Creador y el que además nos ha dado la salvación en Cristo Jesús, pues obviamente ese anhelo que hay dentro del ser humano o esa otra parte de su ser, que es el espíritu, pues siempre va a querer llenarse de algo, con lo cual todo ser humano está expuesto tanto a lo bueno como a lo malo. Tú elegiste mal al principio por desconocimiento, pero después diste un cambio de rumbo. Para las personas que quizá hoy nos están escuchando, que tienen familia, que juegan, quizá juegan porque no están metidos a fondo en lo ocultista, pero sí que juegan con el horóscopo, juegan con las cartas, juegan con películas así, donde hay mucha brujería y cosas. ¿Tú qué les dirías? Pues como comentabas antes, nuestro espíritu, pues claro, está ahí y lo notamos. ¿No te das cuenta muchas veces, Susana, que parece que nosotros pensamos que nunca vamos a morir? Que tenemos esa sensación de que a nosotros no nos va a pasar. Sí. Porque realmente nuestro espíritu es eterno. Entonces, esa espiritualidad y esa eternidad, no lo llegamos a concebir, ¿no? Y referente a lo que tú comentabas de películas o de cosas, mira, nosotros tenemos una muralla, imagínate que somos como una ciudad rodeada de un muro, ¿verdad? Que nos guarda de los enemigos que están fuera. ¿Qué pasa? Que si nosotros abrimos puertas en esa muralla y las dejamos abiertas, el enemigo se puede infiltrar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el ocultismo. El ocultismo es una puerta te lleva directamente al enemigo, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es una puerta ras del enemigo. Y hay muchas cosas que a veces podemos estar haciendo por ignorancia, como me pasó a mí. Yo, como comentaba, fue una experiencia que ya había cosas espirituales en mi casa
tuve contactos, como dirían en las películas, poltergeist, negativo, porque hay personas que a veces tienen el primer contacto poltergeist, son como amigos, ¿verdad? No, en mi ¿Qué es caso eso ya de, muy amigos. qué es eso de poltergeist? Porque yo Pues sé que hay una película, yo no la he visto, pero ¿hace referencia a la película o es que es un término que se utiliza? no, es el término que cuando hay fenómenos paranormales en tu casa. Cuando en tu casa, pues, se mueven cosas, ves cosas, o sea, cuando es una cosa que ya no es normal, ¿sabes? Que va Bueno, fuera, ese término se suele usar, sí, fuera de lo natural, o sea, una mesa que se claro. mueva no es natural. No, o unas cortinas que se muevan si no hay aire, o ruidos extraños. Y eso te Entonces, pasaba en tu casa. y presencias, claro, yo era que, por ejemplo, en la noche venía, se tiraba sobre mí algo que me paralizaba, y luego veía una mano con los uñas puntiagudas, cómo subía por la pared y luego bajaba arañando. Y todas estas cosas yo las veía de niña. Entonces, yo sé que lo llaman parálisis del sueño, los psicólogos, pero qué curioso que cuando yo oraba, esto paraba. Entonces ya fue cuando me empecé a dar cuenta que esto realmente era malo y me daba más miedo todavía. ¿Pero tú ¿no? orabas porque eras cristiana o solo por Era bueno, católica. A lo mí que me te enseñaban en enseñaban el colegio o en la exactamente misa, el ¿no? Padre Nuestro, el Dios te salve, yo pecador, el credo. Todas esas oraciones yo siempre las rezaba para ir a la cama, pero cuando esto me pasaba yo las rezaba también y esto paraba. Entonces realmente estas manifestaciones poltergeist a mí lo que me llevaron fue a tener curiosidad por este tema, ¿verdad? Y bueno, pues la curiosidad mató al gato, ¿no? Mi curiosidad tampoco en aquel momento, porque muchas veces todo esto de las cartas, amuletos, pasar el agua, el horóscopo, la carta astral, todas estas cosas a veces parecen inocentes. Bueno, voy a ver qué me dice el horóscopo hoy. Pero tú estás consultando con cosas que Dios no quiere porque son peligrosas. Y yo siempre quiero recalcar que lo que Dios prohíbe no es porque sea un Dios tirano, malhumorado, sino que es un Dios que quiere guardar a sus hijos, como tú puedes prevenir a tu hijo, oye, mira, no vayas a jugar a ese huerto porque está lleno de escorpiones. Yo no dejaría a mi hijo jugar en un parque donde hubiera serpientes, escorpiones, y no dejaría jugar en la arena tranquilamente. Entonces, Dios es ese Padre que nos cuida en este tema, ¿verdad? Bueno, y en otros más, claro. Pero realmente hay un resurgir estos últimos años, otra vez a las nuevas, está todo pagano, todo esto ancestral, ¿verdad? Como un poco, bueno, de moda o un resurgir que hay. Y estas cosas pues no son buenas, ¿sabes? Hay los niños, especialmente, como te comentaba la otra vez, como son más inocentes y son mucho más, no tienen las herramientas que nosotros tenemos como adultos, son mucho más fáciles de entrar en ellos, o sea, de engañarlos, ¿verdad? Entonces es importante no dejar a nuestros niños expuestos a estas cosas que a veces pueden parecer normal desde películas o cosas que realmente parecemos. Por ejemplo, yo te voy a decir personalmente que Harry Potter para mí es muy peligroso para los niños. Para los niños. Yo como adulto puedo ver Harry Potter y no me afecta, pero un niño pequeño que no diferencia entre la realidad y la ficción, pues es muy fácil que este niño quiera tener los poderes que tiene Harry Potter, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día estaba mirando unos comentarios y había un niño de 9 años que decía, yo quiero tener los poderes de Harry Potter para matar a mi padre. Y a ver, puede parecer una estupidez o lo que sea, pero ese anhelo, el abrir esas puertas en la infancia es muchísimo más fácil que el enemigo, como digo yo, ese enemigo de nuestra alma pueda penetrar. Por lo tanto, todas estas prácticas, por muy inocentes que parezcan, desde el horóscopo al tarot, a hacer, yo que sé, magia o todo esto, son cosas peligrosas que pasan factura. Por supuesto, todo lo que vas a sembrar vas a cosechar. Ahora, eso es, sí, sí. Perdona, termina. No, que eso que es, o sea, normal. O sea, tú lo que cosechas lo que siembras vas a cosechar. Eso es lo que yo quería comentar, que hay consecuencias, siempre. Mira, me escribió una oyente que nos escuchó la semana pasada, me dice que ya tiene tu libro y me manda la foto.
Así que bueno, recordar que existe un libro escrito por Mercedes Farpón, que se titula Libre de la Oscuridad. De verdad, yo lo recomiendo, ya es la segunda edición y sé que tienes poquitos ejemplares. Así que podéis solicitarlo o pedirlo en libredelaoscuridad@gmail.com. Luego también tengo una petición de oración. Vamos a parar un momentito y vamos a orar por una petición de una oyente. ¿Te parece, Merce? Perfecto. No tiene que ver con este tema, pero no importa porque todos los temas son importantes para Dios en cualquier momento. Vamos a ver, lo tenía por aquí. Aquí está. Bueno, vamos a orar por Antonio. No voy a decir el apellido por si acaso no debería de decirlo. Es una persona que lleva una semana en la UCI y es el jefe de esta mujer que nos escribe. Dice que por favor que pidamos por él, que es una buena persona y vamos a pedir a Dios para que haga un milagro allí en la UCI, porque Dios tiene todo poder. Así que gracias te damos, Señor, gracias te damos por Antonio. Tú sabes quién es, tú ahora lo tienes en tu mira, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que todo lo que está en su cuerpo, que no está funcionando, que le tiene en la UCI, ahora en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, por el poder de tu sangre, el poder de tu nombre y el poder de tu Espíritu Santo, esta persona sea sanada. Ese poder de resurrección en Cristo Jesús que venga sobre su cuerpo ahora. Antonio recibe sanidad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Dios, Señor Todopoderoso, porque nos has escuchado, porque amas a Antonio y porque amas a esta oyente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, pues, querida oyente, cuéntanos cuando tengas esas buenas noticias, que lo sepamos. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Aquí nos siguen escribiendo. Flora, desde Villasequilla, nos manda un abrazo. No podemos leer todo su mensaje, pero seguimos adelante. Mercedes, el otro día hablabas algo que a mí me pareció muy, muy bueno y quiero que lo volvamos a rescatar, porque no siempre nos escuchan las mismas personas. Hablabas de esa sensibilidad que tienen los niños. Tú sabes que para mí la infancia es una de las cosas que me produce más ternura, por eso tenemos a Esvida, que es un ministerio de defensa de la vida, donde trabajamos rescatando bebés de las clínicas de aborto y donde rescatamos también mujeres que han abortado y que sufren por la culpa y la condenación. En Cristo Jesús decir a todas ellas que hay salvación, hay restauración y que estamos preparando un retiro de fin de semana en el mes de noviembre. Si tú sufres por tristeza, culpa, desesperación o depresión, ansiedad y has abortado a algún bebé por decisión o por presión o por lo que sea, pero lo has decidido, que sepas que posiblemente tengas muchas consecuencias psicológicas acerca de esto o a consecuencia de esto y puede que tu vida no avance o no esté bien porque esa área no ha sido restaurada. Así que queremos poner a disposición tuyo estos retiros, lo hacemos con todo cariño junto con mi equipo y que sepas que en noviembre vamos a tener un retiro posaborto, lo llamamos Vida en Abundancia, porque realmente vas a poder volver a recuperar tu vida y además con el Señor junto contigo. Así que bueno, ahí queda ese anuncio. Y volviendo a lo que te decía, los niños, ¿qué pasa con los niños? Porque a veces no nos damos cuenta a lo que si les dejamos expuestos, Sí, pensando que exactamente. solamente es peligroso, que los hagan daño, que se caigan, que tengan una enfermedad. Pero ¿qué pasa con esa parte de su vida que es el espíritu? Y ellos son tan tiernos. Cuéntanos. Pues sí, lo que te comentaba el otro día, los niños son cemento fresco, su mente es fresca, receptiva, inocente, creen todo y no tienen herramientas para defenderse como nosotros, porque ellos todavía, tú que estás estudiando neurociencia y todo esto, sabes que las neuronas y todo se van desarrollando en los primeros años, no tenemos todos
no tenemos las neuronas suficientes cuando nacemos, ¿no? Y aparte de eso, su percepción, su alma todavía está desarrollada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos también son muy tiernos en su espíritu es muy sensible. Hay niños que son más sensibles, otros que menos. Yo, por ejemplo, era de los súper sensibles, ¿verdad?, en el mundo espiritual. Y hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven, especialmente ahora que tienen un acceso a la red, a la web, ¿no? Que hay muchas cosas que son muy nocivas. Lo que te estaba comentando antes, por ejemplo, películas como Harry Potter, en una edad muy jovencita, pues puede influenciarles muchísimo. Por ejemplo, Las Crónicas de Narnia, que es una película con un trasfondo y un mensaje muy cristiano, pero en niños pequeños les puede dar miedo, porque salen personajes faunos, personajes que a los niños los puede asustar. Entonces hay que proteger su mente y su alma, ¿verdad? Y aquí tengo una lista de preguntas que te tendrías que hacer. Por ejemplo, si tu hijo, yo le he puesto pautas antes de mirar libros, películas y videojuegos. Y eso te lo tienes que preguntar, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de películas, o sea, la fantasía no es pecado, no es mala, o que los niños vean películas donde el mal es el mal, donde la bruja es perversa y malvada, donde los demonios son malos. Es una manera también de que ellos sean conscientes que no por ver una película donde salga un demonio malo o una bruja mala, sea mala para ellos, ¿verdad? Siempre que no te haga unas imágenes que el niño les afecte, claro. Pero, por ejemplo, cuentos donde las brujas, todas esas cosas no son malas, no hay que satanizar cosas, porque si vas a la Biblia habla claramente que existe el mal, que existe el bien. O sea, los niños tienen que también ser conscientes de que hay personas malas, que el lobo se puede comer a Caperucita, ¿sabes? Que hay personas que pueden hacerles daño físico, sexual, sí, y espiritual. No podemos meterlos en una burbuja y hacerlos desconocedores de todo, ¿no? No, porque entonces es también pues como cortar sus alas, como digo, sus herramientas y sus armas. No hay que ser tampoco, como digo yo, fanático, ¿no? Pero sí hay determinadas películas, por ejemplo, yo me veo Harry Potter, bueno, aparte que un día lo vi y me dormí, pero bueno, cuando tú ya eres mayor y ves Harry Potter, pues tú no le das el matiz. En cambio, por ejemplo, hay gente que dice, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una película que habla del bien y el mal. Si no te da miedo los orcos, ni te da miedo, o sea, de adulto estoy hablando, por supuesto. Sí, pero exponer a un niño a ese tipo de películas, un niño de 4 años, por ejemplo. O 6, 8. Incluso más, sí. Yo tengo un amigo que me acuerdo que su hijo está traumatizado con Gollum porque es que Gollum es tremendamente feo, ¿no? Asusta. Sí. Y él vio la película y él tenía 14, 15 años y estaba obsesionado con Gollum, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que guardar a nuestros niños. Sí. No es porque El Señor de los Anillos sea una película mala, ya. Pero siempre dentro de una edad de una adultez. Claro, así Claro. es. Sí. Entonces, por ejemplo, yo he puesto aquí unas pautas para que los padres valoren, ¿vale? ¿Qué mensaje o valor moral contiene? Porque aunque sea, por ejemplo, los dibujos bueno, yo no sé por qué no los veo, pero por ejemplo dicen que los dibujos de Peppa Pig, que tienen un mensaje moral malo porque la niña siempre se ríe de su padre y se burla. No lo sé, yo lo he oído a madres, pero yo como no veo Peppa Pig, pero quiero decirte que aunque no sea de miedo o no sea tal, tienes que valorar qué mensaje moral está enseñando tu hijo. Claro, ¿sabes una cosa que yo hacía cuando eran pequeños? Porque claro, como tampoco les puedes quitar todo, porque luego van al colegio y se sienten raros. Todo el mundo hablando de tal dibujo, tal. Yo muchas veces lo que hacía era sentarme con ellos, obviamente no cuando eran películas o cosas muy muy feas, ¿no? O de ocultismo, ni mucho menos. Harry Potter, por supuesto que ellos no lo veían, pero sentarme con ellos y si salía alguna escena donde, pues lo típico, como estás diciendo, el niño que siempre está contestando mal a su padre, ¿no? Pues si yo sabía que ese tipo de películas podían, o dibujos, tener un mensaje así un poco raro y ellos querían verlo porque todos los niños en el colegio lo hablaban, pues yo me sentaba con ellos a ver ese rollo de dibujos animados y les explicaba
mira, eso no se debe de hacer, eso, ese niño, o sea, eso que sale ahí no está bien. Creo que ese puede ser un recurso para casos como este, quizá, ¿no? Sí, más inocentes, ya no del oculto. No, Estamos por hablando supuesto. de mensajes morales, claro. Pero es importante conducir a nuestros hijos con cosas así, porque a lo mejor te imaginas, están toda la vida viendo eso y ellos pueden coger, pues yo soy como este personaje, ¿sabes? Pero bueno, Dios también, si tienes el Espíritu Santo, Dios te va a ir guiando. Solo hay que preguntarle y decirle cosas, ¿no? Entonces tienes que preguntarte, ¿esto tiene un mensaje bueno, moral? ¿Aporta positivo o al contrario veo que es tropiezo para mí o para mis hijos, verdad? Sí. Los personajes malos se representan como buenos y amigables, para mí eso es lo más peligroso. Que a lo malo llamen bueno y a lo bueno malo. Donde los vampiros son buenos, las brujas son maravillosas, los demonios son buenos. Para mí eso es lo más peligroso. Porque si el demonio, el monstruo es malo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues Sí. él sabe y reconoce, pero confunde a los niños, ¿sabes? Produce miedo y terror. Cada vez que veo esto no duermo, tengo pesadillas. Entonces es una pregunta que te tienes que hacer, ¿no? En este libro, videojuego, película, hay conjuros y invocaciones con dioses, pactos con demonios, por ejemplo, en el libro o para avanzar niveles del juego. O sea que si hay rituales, porque muchas veces en las películas todos los conjuros son reales. Hay una película, no voy a decir el nombre porque luego todo el mundo la quiere ver, pero hay una película en la adolescencia que todos los conjuros de la película eran de la religión Wicca y eran todos reales. O sea, los guionistas, incluso un sacerdote Wicca participaba y él iba dirigiendo para que hiciera los rituales correctos. Entonces, a veces estás viendo cosas de conjuros. Yo, por ejemplo, muchas veces si veo una película y veo que sale algo así, yo le quito la voz, ¿sabes? Y después se lo quito, porque nunca sabes si esas invocaciones son algo que se ha inventado el guionista o realmente estás... Y yo no quiero que en mi casa nadie haga esas invocaciones, ¿sabes? Si hay una violencia gratuita, tienes que preguntarte, o mucha matanza. Si otra cosa muy importante es si los niños o tú te metes en el personaje de tal manera que llegas a absorber su personalidad, ¿sabes? Porque hay videojuegos que muchas veces te hacen estos juegos de rol, y no quiere decir que los juegos de rol sean malos, sino que algunos y determinados. Entonces hay que ver, yo cada vez que hago este videojuego me afecta, me pongo nervioso, no duermo, me pone agresivo. Fíjate, Merce, esto que me estás contando, yo recuerdo, mis hermanos tenían unos vecinos que jugaban a ¿cómo es? Dragones y mazmorras o algo así. Sí. Y el chico él estaba obsesionado, uno de ellos, y cambió su forma de vestir. Empezó a vestir como los protagonistas de ello. Él vestía como de otra época. Curioso, ¿no? Sí. Bueno, hay que mirar realmente, yo digo, todas las cosas hay que analizarlas y no podemos tener como digo yo... Ni obsesionarnos una tampoco. baldaza. No, porque oye, a lo mejor pues de pronto, pues mira, ahora está de moda, yo qué sé, pues pintarse las uñas de negro. Vale, ahora claro, tú tienes que mirar si tu adolescente se está encerrando, se pinta las uñas, mirar si tiene cortes en los brazos. Claro, eso ya no es lo mismo. No es lo mismo que un adolescente se vista gótico porque se lleva, y es lo que se lleva y sus amigos lo llevan, entonces es una moda pasajera, pero también hay que mirar especialmente los adolescentes todo esto. No sé si os acordáis del chico este de la katana. Sí. Que este chico al final pues rindió su vida a Jesús. O sea, este chico ahora es creyente, está casado con una chica creyente. Bueno, pero cuéntanos así rapidito, porque no todo el mundo tiene los años que tú y yo. Claro, sí, este fue un adolescente que él jugaba mucho con un videojuego que no recuerdo el nombre, y entonces él con una katana mató a toda su familia, a su padre, a su madre y a su hermana deficiente. Wow. Y él dice que cuando levantó la katana, que lo hizo en plan como rebeldía, pero que cuando bajó la katana que no era él. Entonces siempre hablaron mucho de que era que el chico, no sé qué de fantasy era el videojuego, y que si era por el videojuego, todo esto. Y entonces es muy interesante porque él nunca
solo hizo una vez un programa donde lo cuenta todo. Yo lo vi en la televisión. Y este chico dice que para nada el videojuego, que él estaba jugando con lo oculto, que se había puesto en contacto con una secta satánica que hay en Canarias, que hay alguna, y incluso este mismo chico dijo, ten cuidado con lo que te vas a meter y todo. Entonces él fue el ocultismo, libros que leyó y todas estas cosas que lo llevaron a una posesión. Y él lo cuenta, incluso él todavía está como torturado por haber matado a su hermana. Claro. Pues sí, tendría 12. Fue lo que más le duele, es como lo que no se ha perdonado todavía. Entonces hubo mucha dilema sobre esto, polémica, porque claro, había gente que lo quería condenar, era menor, no sé si tenía 16 años, no lo recuerdo, y mucha gente, pues claro, oye, pues no, vamos a darle otra oportunidad. Entonces, bueno, fueron como bastante benevolentes con él, y el chico, pues nada, estuvo aquí en Santander en una casa de acogida de un pastor amigo nuestro, y el chico pues llegó a tener ese, como decimos, ¿no? A tener esa relación, ese encuentro de poder con Dios. Ya. Muchas veces los llamamos como evangélicos, nacer de nuevo y tal. A veces son términos que gente no entiende de fuera. Entonces yo digo, tuvo un encuentro de poder con Dios. Ya. Y ahí Oye, lo transformó. Merce, me preguntan, ¿la mente es la puerta por donde pueden entrar estas influencias? Sí. ¿O cómo es? Sí, la mente, claro, date cuenta que el espíritu, la batalla está en nuestra decisión, porque mira, el libre albedrío lo tenemos todos. Entonces, donde tú escoges el bien y el mal está en el alma. Entonces, el alma, sabemos, cuerpo, todos sabemos que el cuerpo tiene, pues sus sentidos, sus órganos. Luego está el alma, que el alma tiene las emociones, la voluntad, que es el libre, donde tú decides, tu voluntad es donde decides. Albedrío. ¿No? Albedrío, ¿vale? Tu voluntad, donde tú escoges, donde tú decides, ¿verdad? Y luego, ¿qué te había dicho? Emociones, intelecto y la voluntad. Entonces, claro, las influencias entran, la fe viene por el oír. Y exactamente lo que oyes y escuchas es lo que te va a influenciar, lo que te pica la puerta, pero de tu mente. Y entonces pica y tú decides, no, voy a abrir, o sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar con el gato, ¿verdad? Bueno, vamos a esta curiosidad. Entonces, claro, la mente es por donde entra, por nuestro intelecto, y luego a veces hay personas que sí, en casos muy extremos, niños que han nacido y han sido ofrecidos satánicamente, les han dado de sangre, y esos niños ya están muy atados en su cuerpo, en su alma, pero siempre son excepciones, pero que existe eso también. Pero normalmente, nosotros le abrimos, claro, pues el niño, a mí cuando me vienen a la habitación, podía haber rechazado todo eso y no haber estado nunca con ello. Pero a mí mi curiosidad me dijo, sí, los muertos se pueden comunicar con los vivos, pues voy a investigar. Y al principio es como un anzuelo, recuerda, muchas veces es como encantador, súper agradable, fascinante, pero tarde o temprano te destruye. Sí, mira, Merce, primero quiero dar un saludo a un oyente que lo conocí en Madrid, nos está escuchando desde Cataluña, desde Barcelona. Eduardo, un abrazo muy fuerte, y nos está escuchando desde Onda Paz. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando de Dinamis Radio en toda España, y también Onda Paz allí en Cataluña, en Barcelona. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y tenemos una petición, otra petición de oración, a ver si nos da tiempo. Nos quedan apenas, a ver si me lo dicen, unos minutos, como 6 minutos, Merce, con lo cual no podemos alargarnos, pero vamos a orar por esta madre. Voy a leer lo que nos dice. Me gustaría preguntar, ten presente, Merce, el tiempo que tenemos, ¿eh? Me gustaría preguntar acerca de los viajes astrales, porque mi hija ha tenido varias experiencias y he tenido sueños que en su habitación hay alguna presencia maligna. De hecho, hubo un tiempo que hacía unos dibujos de ella arrinconada y un monstruo, como un lobo, la arrinconaba. Sé que ella abrió puertas por un tiempo y oramos por ella en su habitación. No obstante, si pudiera orar por ella, se lo agradecería. Se llama María Cristina. Merce, me gustaría que tú ores. No sé si puedes hablar apenas un minuto de los viajes astrales, de lo serio que es, y luego
también aprovecho para decir a nuestros oyentes, todos los que hemos podido orar por personas que han necesitado liberación, no es tan complicado y solamente necesitamos dar una orden, ¿no? Exactamente. Y porque tenemos toda la autoridad en Cristo Jesús. Así que ningún padre o madre se asuste, ni ninguna persona. Los que tienen posibilidad de hablar con pastores o líderes que lo puedan contar y orar con ellos para liberación, no tenemos por qué vivir atados a nada, porque Jesucristo es nuestro libertador y además que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y nosotros somos sus embajadores aquí. Así que bueno, Amén. te doy paso para esto. Cuéntanos solamente en un minuto qué es esto de los viajes astrales y oramos por esta jovencita, por esta María niña, Cristina, ¿verdad? María Cristina. Sí. Mira, los viajes astrales ya estamos hablando de alta magia. Los viajes astrales es lo que hacían las brujas, ¿no? Es que decían que las brujas volaban. No, las brujas no es que volaran en una escoba, es que hacían viajes astrales. Entonces, el viaje astral es, cuando hay un viaje astral hay dos puertas. Tiene que haber una puerta clara al oculto, eso está clarísimo. Puede ser porque los antepasados la han abierto o que la persona lo ha abierto. En esta ocasión la madre dice que se ha abierto puertas, pero bueno, hay que pensar que así como se abre una puerta se puede cerrar. Gloria a Dios, las puertas no solo abren, también cierran, ¿no? Pero eso sí, hay que sacar y limpiar, ¿verdad? Tiene 16 años ahora, ¿vale? Sí, Perdóname sí. que te interrumpa, sí. Sí, me imaginaba que era una jovencita, si por ahí adolescente me imaginaba. Entonces, ella lo que tiene que hacer es renunciar todo lo que ha hecho, pero alto, ¿vale? Ella lo que tiene que hacer es renunciar y decir, mira, yo rompo, renuncio a todo lo que he practicado, te pido perdón, Señor, me arrepiento y renuncio y todo lo que ha practicado, pues, por ejemplo, pues, espíritu de ocultismo, cualquier espíritu que haya podido entrar o afectar su vida, lo echas fuera por la sangre de Cristo, cierras la puerta, la sellas con la sangre de Jesús y eso está. Tal vez a lo mejor no sé hasta dónde se ha metido, a lo mejor tiene que tener un proceso más de limpieza, porque no es lo mismo limpiar un desván con un desorden de su cuarta parte a un desorden de 100%, ¿verdad? Ya. Pero vamos a orar por ella y por supuesto que hay solución para todas estas personas que están viviendo experiencias paranormales o de terror, ¿no? Merce, Vamos a ¿qué te orar. parece? Vamos a orar por ella. Luego tenemos otra petición, no sé si nos va a dar tiempo. Venga, oramos por Sí, por María Cristina. María Cristina, Señor, sí. vale, Señor, te damos gracias por la vida de esta niña, Señor. Te pido, Padre, que tú abras, la ayudas, la lleves a toda verdad. Venimos contra todo lo que ata, venimos contra todo espíritu de ocultismo, de brujería, de viaje astral que ha estado en su vida, Padre. Declaramos que ella es libre, Señor, y que mayor es el poder que tiene Jesús que cualquier espíritu de cualquier dimensión. Declaramos que ella es libre porque solo tiene que desear. Como dices, la verdad te hace libre y tienes que realmente arrepentirte y renunciar. Te damos gracias por su vida, Señor. Tú eres poderoso para traer salvación y liberación a su vida. Amén. Amén. Hubo personas que oraron por ti para que fueras libre de tu historia y el Señor te liberó completamente. Mercedes, mira, vamos a ver si nos da tiempo. Es otra oyente que nos dice, mi abuela reza a las ánimas del purgatorio y no hay manera que ella entienda y conozco muchas personas que lo hacen y encienden velas a los que han muerto. Ella dice, su abuela, que no la dejan dormir si no les reza. Claro. Exactamente, eso fue lo que me pasó a mí. Mi abuela fue la que me dijo que eran las ánimas del purgatorio las que venían, ¿verdad? Claro, es que ella, para empezar ahora, el Papa anterior dijo que el purgatorio no existe. O sea, ha pasado de existir a no existir, por lo tanto no existe. Claro, ¿qué pasa? Que su abuela ya tiene esa mentalidad metida. Realmente, claro, ella está haciendo espiritismo, ella está haciendo como la Ouija, ella está haciendo culto a los muertos. Pero claro, eso solo puede hacer, tiene que orar por ella, pero orar ella personalmente. Que el Señor le traiga, ¿sabes? Y claro, tiene que renunciar porque eso le pasaba a mi abuela también. Es que me ha fascinado porque mi abuela a las ánimas le mandaba que la despertaran, o sea, que la despertaran, ¿verdad? Pero un día dijo que la despertaran audiblemente y pasó pánico, dijo que eran unos quejidos y unos ruidos. Entonces esa mujer, pues claro, es una puerta abierta.
tiene que orar por ella. Vamos a orar por esta abuela. ¿Cómo se Sí, llama la abuela? Bueno, no he dado el nombre, pero vamos a orar por esta abuela y por muchas otras personas que yo percibo que están en esta misma situación, porque también vivimos en un país con muchas historias de este tipo en los pueblos, ¿no? sí. Vamos a orar por esta, en concreto esta hermana y su abuela, y por tantas otras personas que por desgracia en España están teniendo este tipo de costumbre que que les está trayendo esta atadura. Venga, Sí, Mercedes. oscuras. Señor, gracias te doy, Padre, porque tú eres el Dios de la verdad, Señor. Quiero orar por esta abuela, Señor, que ha abierto puertas al oculto, Señor, sin saberlo en su inocencia, Padre. Yo te pido que tú le reveles, Señor, que todo esto son cosas espirituales malas, que todo invocar esto, Señor, no es bueno porque no viene de ti, Señor. Tráele verdad, Señor, que son engaños del enemigo que ha puesto en la religión tantas veces. Señor, oramos para que esta mujer tenga paz, Señor, que ella pueda romper y cortar todo esto. Oramos por su nieta, Señor, que ella sí tiene la conciencia, Padre, que ella pueda interceder, que ella pueda atar todo espíritu de incredulidad, de mentira, Señor, y que ella ore, cubra a su abuela, que incluso ayune, Señor, y que solo le lleve la verdad, Padre. Que ella incluso pueda llegar ahí, Señor, y orar para que su abuela sea libre, Señor. Tú le has dado autoridad a tus hijos, no importa que sea pastor, que sea alguien que lleve poco en el Evangelio, Señor, tú eres el mismo Dios, Señor, para un niño como para un adulto, Señor. Y oramos por todas esas personas que en España, Señor, están atadas a tradiciones que además son peligrosas, Señor, que abren puertas a la oscuridad, Señor. Rompemos toda esa influencia del purgatorio, que es una mentira, incluso ya la Iglesia ya no lo reconoce como tal, pero ha atado, Señor. Yo te pido perdón. Amén. Por estas cosas también, Señor, Sí. como, aunque yo no lo practiqué, pero dice la palabra, ¿no?, que a veces hay que orar por arrepentimiento de tu pueblo, ¿no, Señor? Así como intercedía Nehemías, Señor. Sí. Oramos para que esto se rompa, que esta lacra se vaya de este país, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muchas gracias, Merce. Ya nos tenemos que despedir y ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a ti de una manera especial por habernos instruido, orado, ayudado a entender este mundo espiritual, y que en Cristo Jesús hay libertad, que nadie se sienta agobiado ni asustado, porque acércate a Él en tu habitación, renuncia y di: Señor, ven, llena mi vida, y ahí en tu propia habitación puedes experimentar la salvación. Gracias, Mercedes, un abrazo muy fuerte. Espera un momentín, Susana, por favor, pueden escribir también a ese correo, ¿Sí? lo del libro, por si quieren preguntarme cosas. Muy bien, Libre de la oscuridad. Libre Pueden de la perfectamente oscuridad. preguntarme. Muy Pueden bien. preguntarme. Muchas gracias. Gracias. Libre de la oscuridad @gmail.com. Libre de la oscuridad @gmail.com. Bueno, Dios os bendiga y hasta el próximo viernes. Que tengáis una feliz semana.